damos la bienvenida y les comentamos que estamos transitando los últimos encuentros ya de este trayecto formativo que se inicia en el mes de mayo de este año, desde la Coordinación de Enlace del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Y todos los martes realizamos estos encuentros, así que agradecemos a todos los profesionales, personal idóneo y bueno, todos los participantes y las participantes que todos los martes nos acompañan. Hoy particularmente vamos a dar inicio a un nuevo encuentro destinado a la temática de abuso sexual infantil. Hemos titulado así, Herramientas de Intervención. Va a estar a cargo de Andrea Rapazo. Actualmente ella se desempeña como defensora adjunta de los derechos de niños, niñas y adolescentes, número 2 de la provincia de Neuquén. Así que bueno, sin más voy a darle paso a Andrea para que podamos escucharla y antes de eso agradecerte la participación y a todos y todas las que nos acompañan también por estar acompañándonos. Así que bueno, Andrea, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Para mí es un placer estar hoy acá en esta capacitación. La idea, bueno, luego que me contó Laura que iba a participar y sobre la temática, estuve pensando de qué manera poder abordarla, que sea interesante, máxime teniendo en cuenta que todos son profesionales, todos han transitado en algún momento con esta temática, con alguna situación de abuso sexual, y pensé lo primero en los no, y los no es el artículo 119, el Código Penal, que son cuestiones que uno, si quiere saberlas, va a un libro. Entonces, que seguramente hasta es más fácil de entenderlo que si lo cuento yo. Y pensé que por ahí sería interesante de generar una reflexión sobre la importancia y el rol que tenemos todos nosotros como operadores frente a un niño, niña o adolescente que ha atravesado un abuso sexual. El rol importante desde el lugar de que lo que nosotros guiemos, propongamos como intervención, va a impactar en la vida del niño, niña y o adolescente, ¿sí? Entonces, más allá del resultado del camino judicial, de si llegamos a una sentencia absolutoria o condenatoria, antes de eso hay todo un camino que nos toca transitar a nosotros acompañando al niño, niña o adolescente. Entonces, en base a eso voy a pedirle a Janet si quiere que iniciemos con las diapositivas, porque acá en la Defensoría no tengo el PowerPoint, así que, bueno. En base a esto puse abuso sexual, prácticas con perspectiva en las niñeces. ¿Sí? Y avanzando en la siguiente diapositiva, hablo de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué es importante hablar de niños, niñas y adolescentes, niñeces? Porque primeramente tenemos que reconocerlos como auténticos sujetos de derecho por su condición de persona humana. Es decir, que los niños, niñas están en desarrollo, tienen derechos, los mismos derechos que tenemos todas las personas adultas, pero con un plus de protección, un plus que nos exige un reconocimiento por encima de los adultos. Por eso se habla también del interés superior del niño, ¿sí? La protección y garantías del Estado. Este sujeto de derecho tiene el derecho a ser protegido de acuerdo a su edad, a su grado de madurez suficiente para poder ejercer su autonomía progresiva. Entonces, no apropiarse de su autonomía porque la tengo que proteger, esto es muy importante. Nunca podemos tomar una decisión solamente porque es lo que nosotros consideramos que es lo mejor para ese niño, sin antes yo haberle preguntado, haberle consultado o escuchado su opinión. Podremos decir que hay niños que todavía no pueden hablar, por ese término
infancia, que diría el licenciado Cabezas de la Defensoría del Niño, compañero mío, que infancia proviene del no poder hablar, del no poder expresar qué es lo que sucedió. Y ahí vamos a tener los indicadores donde justamente empezamos a observar que el niño o la niña tiene actitudes distintas o le pasa algo. Luego hablamos de la Convención de los Derechos del Niño. Este sí es nuestro eje rector en cuanto a la legalidad y convencionalidad frente a la intervención en una situación de abuso sexual infantil. Hablamos de la protección integral, es decir, este desarrollo holístico de los niños. ¿Y en qué aspecto es importante? 4 principios, que son el interés superior del niño, que los invito a quienes todavía no han tenido acceso o conocimiento a la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, en palabras de Nara Oces, no tiene un juez, no tiene una corte como sí lo tiene la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, este comité especializado de expertos es el que va a dar contenido a los artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Por eso la observación general número 14 nos habla de qué significa el interés superior del niño para que no sea un mero concepto abstracto. Luego nos habla de otro principio, que es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. El derecho a ser escuchado. ¿Por qué ser escuchado? Porque hablamos de una escucha activa. Y en esto también tenemos la observación general número 12 del comité, donde nos indica qué significa el derecho del niño a ser oído, a ser escuchado. Y por supuesto, la no discriminación, teniendo en cuenta que no podemos basar nuestras resoluciones o nuestras prácticas en paradigmas, en estereotipos, sesgados. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todo niño, niña y adolescente merece y tiene los mismos derechos. Entonces, la ley viene a ser como esa red que nos va a sostener o nos va a empujar. Entonces, en esta intervención nos sirve como guía, como columna vertebral de los principios que nos deben guiar en toda intervención. Pero no puede ser una amenaza. Y esto lo digo en virtud de que muchas veces la ley funciona como una amenaza para el niño. Funciona como es lo que hay que hacer, es lo que tenés que hacer. Y la ley está al servicio del desarrollo del niño, niña y adolescente. Y en eso, por supuesto, me refiero a las prácticas, concretamente, prácticas que se desarrollan tanto en el fuero judicial como en el ámbito extrajudicial o en el ámbito administrativo cuando abordamos o tenemos alguna intervención con algún niño, niña o adolescente. La próxima. En la próxima diapositiva hablo de las fortalezas que se van construyendo y que permiten este desarrollo holístico. Holístico es un término de la Convención de los Derechos del Niño, es un término muy importante porque nos habla de un desarrollo en todos los ámbitos y áreas de su vida. Y esta autonomía progresiva de que pueda ir tomando decisiones por su propia voluntad, a través de su expresión, de sus deseos, se va generando y se va formando a través de estas fortalezas que son las físicas, las emocionales, las intelectuales, las sociales. Es esta contención, la estimulación que va recibiendo de la familia, que son los primeros protectores de los niños. Entonces, cuando nosotros hablamos de fortalezas, es lo que se va a romper o se va a ver dañado frente a una situación de abuso sexual infantil. Ahora los voy a invitar a ver un videíto que dura poquito, pero me interesa que lo vean por esto de lo que genera un abuso sexual cuando proviene de un integrante de la familia, a veces el padre, el abuelo, y luego lo comentamos un ratito.
tranquila, ¿vale? Léele tranquilamente tu carta a ese Papá Noel para que le quede claro lo que quieres y que no se vaya a la poner con dudas. Acompáñame, que el gran Papá Noel te espera. Querido Papá Noel, como este año hay crisis, lo que quiero es que papá consiga trabajo y así mamá no se enfade ni riña más con él y tampoco se digan cosas feas. Yo se lo pido para mí, una muñeca con rizos que hay en la tienda de la esquina. Ya sabes, la del escaparate de la juguetería de Carmen. También quiero una muñeca especial para que papá juegue con ella, si puede ser de mi altura, para que papá le pueda quitar la ropita y tocar sus cosquillas secretas. Se pone muy triste cuando le digo que no quiero jugar ese juego. Gracias, Papá Noel. Lo tenemos. Cancelad esto ahora mismo pidiendo disculpas a los niños en nombre del mismísimo Papá Noel, Santa Claus y del sindicato de renos y duendes de Laponia. Pero ya os estáis llevando a este tío a comisaría cagando leches. ¿Crees que papá no me va a traer lo que quiero? ¿Crees que me he portado bien? Nada, lo que cada uno merece no tiene nada que ver con eso. A veces los regalos no llegan de la manera que los imaginamos, sino como Papá Noel decide traerlos. Siempre de la mejor manera para ti. Tú confía en el auténtico Papá Noel, que él tiene muchísimos ayudantes y por lo pronto tu muñeca ya no está en el escaparate. Me porto mal. Papá sufre a veces mucho conmigo. Nana, mírame. A veces un padre es el que no merece los regalos. A veces para un padre no hay el suficiente carbón. Y a veces un padre no se comporta como alguien a quien llamas papá. Pero recuerda esto. Tú y yo siempre, siempre fuimos inocentes. Bueno, vieron lo del 2%, ¿no? 2%. Por eso yo les decía que la ley es importante la sentencia condenatoria absolutoria, pero creo que más importante es la prevención y detección del abuso sexual, ¿no? Y eso es algo que nos compete a todos también como profesionales en las distintas intervenciones que vamos teniendo. Me gustaría saber qué sintieron al ver este video, cuáles fueron los primeros pensamientos que tuvieron. Porque vieron que ahí en Rosansky refiere esta devastación de su subjetividad, donde nosotros lo que vemos en una niña, en un niño, es este quiebre, es esta guerra de lealtad entre quien lo protege y el trauma que le generan estos hechos tan graves, tan aberrantes, tan arrasadores de toda su integridad, de todo su desarrollo. Y acá dejaron unos comentarios. Liliana dice que
falta de identificación de estas situaciones porque entraron muchos de golpe y se me movió el chat. Liliana dice que no siempre se actúa rápido y no siempre se actúa. Noelia dice la falta de identificación de esas situaciones por parte de los familiares directos. Hay otro comentario, la inocencia de un niño aún por pasar por esa situación, derechos vulnerados, la naturalización de esas conductas. Flavia dice, me sorprendí cuando leí que 1 de cada 5 niños es muy fuerte. Emilia dice, fuerte, la verdad que muchas veces es tanta la manipulación que tienen sobre los niños que cuesta identificarlo, pero ante un indicador algo hay que hacer. Roxana dice, ver lo culpable que ella se siente por portarse mal según su papá. Y Fede dice, el sentimiento de culpa generado por el abusador. Bueno, me encantan estas apreciaciones que realizan, porque muchas veces también surge este sentimiento de agresión al agresor, ¿no? Por supuesto, es más que entendible. Pero en esto también es importante señalar que es esta la mirada que nosotros tenemos que tener como operadores, posicionarnos en la protección del niño y lo que el niño está viviendo, porque a veces este rechazo a este tipo de prácticas, de este tipo de delitos, nos hace llegar al escrache, nos hace llegar al... Y en el escrache queda involucrado los niños. Y terminamos identificando a los niños dentro de una comunidad, dentro de un seno familiar, dentro de un lugar donde no estamos logrando ese objetivo que es ir en contra del imputado. Entonces, por eso me gusta esto que están respondiendo, porque es posicionarnos en la víctima, en su protección, y siguiendo en la próxima, Filomena, es en esto de lo que nos genera el video. Sí, miedo a qué va a pasar si yo si denuncio, no voy a ver más a mi papá, lo voy a extrañar, o qué va a pasar con mi mamá, la amenaza que también está, como decía recién Verónica Contreras en los comentarios, que la lealtad está muy, muy presente en estas situaciones de abuso sexual. Y cuando hablo de empatía, no hablo de la empatía en términos netamente emocionales, como acá dice, ¿no? Sino en una cuestión de empatía, de saber que cuando estoy frente a una víctima de abuso sexual, no es lo mismo que estar frente a una víctima de otro tipo de maltrato, o frente a una víctima de otro tipo de delito, sino que la víctima de abuso sexual está transitando un momento que merece el conocimiento y que estemos preparados para poder acompañarlo, orientarlo, afrontarlo y sobre todo conocer cuáles pueden llegar a ser las etapas para el develamiento de un abuso sexual. Porque nos vamos a encontrar con que se retracta, con que recuerda más cosas, nos vamos a encontrar con un niño que por ahí no quiere hablar, pero dibuja, entonces, y todo eso es importante que tengamos conocimiento, que sepamos cómo trabajarlo, porque si no podemos perder la oportunidad de realmente proteger a ese niño. En la próxima, yo hago una pregunta que es, ¿cuándo denunciamos? ¿No? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Donde yo tengo la sospecha de que hay un niño, niña o adolescente que sospechamos que está atravesando una situación de abuso sexual, tengo que denunciar. El nuevo artículo 72 del Código Penal dice que se procederá de oficio. Ya no es a instancia de los progenitores o del representante.
Todos los que están acá presentes pueden denunciar. Ahora la pregunta es ¿dónde? ¿En la comisaría? Sí. ¿En la fiscalía? Sí. ¿En la Defensoría del Niño? También. ¿Y por qué? ¿Qué me va a hacer ir a un lugar o a otro lugar? ¿Por qué la comisaría? Y bueno, la Defensoría del Niño en la provincia de Neuquén cumple un rol fundamental. Primeramente, porque no solo por la querella institucional, 102, por supuesto, también, sí, el servicio de maltrato infantil, pero lo que sucede con el 102, que funciona como centro de salud, la escuela, por supuesto que incluso en la escuela tenés ¿cómo se llama? La resolución 144, donde hay un protocolo de intervención frente a una situación de maltrato o abuso que se presente en la escuela. Quizás yo lo que quise referenciar con comisaría, fiscalía y defensoría fue concretamente a lo que es la denuncia penal que ya está como instada, ¿sí? Pero denunciar, por supuesto, se puede denunciar en cualquier centro de salud, en el 102, en las oficinas de violencia, eso sin lugar a dudas. Y la Defensoría de los Derechos del Niño, cuando ingresa una denuncia, lo que tiene de importante es que vamos a indagar todo lo que es su protección, su grupo familiar conviviente, sus referentes afectivos, su cotidianidad, y eso va a generar una mayor protección. La denuncia de fiscalía, ¿qué hace fiscalía? Investiga al imputado, al agresor. Por supuesto tenemos fiscalías muy respetuosas del interés superior de los niños, pero su trabajo es investigar el agresor. La nuestra es proteger a la víctima y además la búsqueda de la verdad dentro de ese proceso penal judicial. Y la comisaría es un agente de recepción de la denuncia que va a comunicarla de manera inmediata a la fiscalía para eventualmente solicitar medidas de protección o poner en conocimiento a la fiscalía. En la próxima filmina, donde hablo de Neuquén, donde concretamente voy a hablar de lo que es la Defensoría de los Derechos del Niño, nosotros tenemos un artículo muy importante en la Constitución Provincial, donde establece y dice que el Ministerio Público, a través de órganos especializados y los demás órganos competentes, promueve por sí o promiscuamente todas las acciones útiles y necesarias para la protección y promoción de los derechos de los niños. Voy a leer, Angélica. El procedimiento de educación se establece como ámbito de denuncia a las defensorías o fiscalías, no espacios del Ejecutivo, dado que esos espacios luego deben elevar la información a los ámbitos que corresponden. Perfecto. Perfecto. Por eso mismo, digamos, un funcionario del Ejecutivo o desde salud, que recibe una denuncia de abuso sexual, lo que tiene que hacer es comunicarla a la Fiscalía, a la Comisaría o a la Defensoría de los Derechos del Niño. Luego, bueno, este artículo 47 es lo que propicia también el rol de la Defensoría del Niño dentro del Ministerio Público de la Defensa. Y esto no es un dato menor, porque yo siempre digo que la CENAF, por ejemplo, depende del Poder Ejecutivo. Y cuando a nosotros nos toca interpelar al Poder Ejecutivo, por ejemplo, hogares, ¿no? Hemos tenido una reunión con la señora ministra donde se le han informado cuáles son los obstáculos o medidas que hay que empezar, las acciones positivas que se necesitan para poder restaurar los derechos de los niños que están dentro de una medida excepcional institucionalizada. Y somos un órgano independiente, autónomo, y dentro de otra órbita distinta al Poder Ejecutivo. Lo cual te da cierta, redundando en las palabras, autonomía para poder reclamar. Porque es muy difícil, a veces pienso, que la CENAF pueda reclamar a su propia subsecretaria cuando forman parte del mismo órgano, ¿no? ¿Dónde quedan estas políticas de contralor, de supervisión, que justamente el artículo 49 ordena y dispone en la Defensoría de los Derechos del Niño? Y el Código Procesal Penal
nos trae esta querella institucional única a nivel nacional, que somos abogados de los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de un abuso sexual y vamos a ser sus abogados. Van a tener su propio patrocinio letrado, aun cuando sus progenitores tengan sus abogados o quieran constituirse como querella. Y esto es muy importante. Ahora vamos a avanzar a la siguiente, que a mí me gustaría preguntarles si alguien conoce de dónde vino esta figura de la querella institucional. ¿Conocen esto que sale acá en la filmina? No dicen nada de eso, Andrés. ¿Nadie? Mira, bueno, traigo una novedad entonces. No es linda la novedad, por supuesto. Pero bueno, este es un caso de abuso sexual de una niña de 12 años, que en virtud de ese abuso quedó embarazada, pero los jueces consideraron que no había penetración, sino que, digamos, es un espermatozoide desde la pierna, llegó y lo engendró. ¿Sí? Sí. Entonces, esta polémica resolución en un caso de abuso sexual era un vecino, era un policía que había abusado de esta niña, y fue madre. No se hizo revisación médica, entonces no se pudo acreditar la penetración. Entonces, que uno dice, bueno, ¿dónde terminamos de revictimizar a la niña? ¿No? ¿Dónde está la protección para esta niña? Y esto es el puntapié para empezar a pensar en la querella institucional, que es una ley que que la propició el doctor Marcelo Einaudi en la legislatura, donde les voy a leer una parte que me resulta interesante en el debate de esta ley. ¿Sí? El doctor Einaudi refiere: esta grave discordancia entre los derechos del niño, declamados con tanto entusiasmo por la ley, y el literal abandono en los procesos penales de lo que los propios niños resultan víctimas por parte del Estado, pretende ser subsanado mediante el proyecto que estamos tratando. Y utiliza el término de una defensa a ultranza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. De esta manera se incorpora al Código Procesal Penal la figura de la querella institucional, que luego con la reforma procesal ya se incorpora en el artículo 65 y ahí Angélica nos aporta, fue elaborado en una red de profesionales abocados al trabajo en estas temáticas. María Angélica había levantado la mano, André, yo no la vi. Sí, Angélica, te escuchamos. ¿Se la puede habilitar, Angélica? Hola, sí, ahí me habilita el micrófono. No, cuando sucede esto, digamos, este fallo en la provincia de Neuquén, que es uno de los fallos vergonzantes, de acuerdo también a lo planteado por Carlos Rosansky, nos juntamos una serie de espacios, digamos, para elaborar este anteproyecto de ley, que nos juntábamos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, donde estaban las compañeras del 102, de las Defensorías de Niñez y Adolescencia, el Consejo Provincial de las Mujeres, que en ese momento yo trabajaba allí, así que formé parte de ese espacio, la gente de la Defensoría, el 102, bueno, de todos el Servicio de Prevención de Violencia, de todas las áreas que trabajamos con estas temáticas, y presentamos en ese momento 2 anteproyectos de ley. La ley del querellante, para que los niños y niñas, al momento de radicarse una denuncia, estén acompañados en ese proceso, porque fue lo que así se llamó este fallo, con esta figura de interfémoras,
y ampliar el recurso de cámara Gesell, dado que hasta ese momento, si el niño o niña concurría a cámara Gesell y no podía hablar o no estaba en condiciones, no existía prueba. Entonces también planteamos, digamos, de que se pueda repetir esa cámara Gesell y que no quede acotado a un mero acto administrativo, sino pensando en el padecimiento de ese niño o niña o adolescente. Sí, fue un trabajo y muy interesante. Sí, gracias, Angélica. Es verdad lo que esta provincia y lo que fomenta la 2302, que nunca es algo que surge de una persona en particular, sino que hay una comunidad muy fuerte, un trabajo intersectorial, interinstitucional, que es lo que justamente, digamos, impulsó a la creación de la Ley 2302 y su sanción, y que además de esta Defensoría del Niño, creada por la 2302, digo, trae todo ese trabajo que es como nos interpela a nosotros como funcionarios el garantizarlo y trabajar de manera intersectorial e interinstitucional con todos con la comunidad y todos los sectores. Por eso se pueden lograr leyes así y se pueden lograr cambios importantes para las infancias y los derechos humanos. Por eso me parece importante Andrea, ¿sabés? Perdón, hay una pregunta de César Pérez que dice, en caso de no conseguir o lograr el relato del niño, niña y adolescente en cámara Gesell, la Fiscalía archiva los legazos. Ya voy a llegar ahí. Si me dejan, perfecto. Vamos, creo que no quedan más que, a ver, 2 filmines. Ahí llego. Ah, perfecto, dale. Las guardamos para el final las preguntas. Sí, en un ratito más ya la contesto. Vale, después de las 2 filmines. Por este fallo todavía se hace un examen ginecológico a niñas y adolescentes embarazadas. Mira, yo tengo un caso con un embarazo y no se hizo la revisación médica. Al contrario, estamos esperando el ADN del bebé. Así que hay muchas cuestiones que se van trabajando y por eso hablo de una fiscalía respetuosa. Porque hay fiscalías que avanzan y cuando ya voy a hacer un tema que no tiene que ver con abuso, pero en esto de avanzar hacia y después tratar de remediar las consecuencias que ocasiona un daño grave en una situación de niños, en 2 minutos voy a contarles por qué nosotros desde la Defensoría del Niño sostenemos la Ley 2302 frente a la 26061. Y esto del daño irreversible es fundamental, porque cuando uno dispone de una medida de protección excepcional, lo que está haciendo es separando al niño de la familia. ¿Cuál es el primer derecho que se les viene en mente cuando hablamos de derechos de los niños, niñas y adolescentes? El crecer en un ámbito de paz, de armonía con sus padres, con sus progenitores y sin la injerencia arbitraria del Estado. ¿Cuándo la injerencia es arbitraria o no? Y es, ¿quién pondera los derechos? Los jueces. Si yo quiero allanar un domicilio, necesito la autorización de un juez. Si quiero suspender el régimen de comunicación entre sendos progenitores, necesito una resolución de un juez. Entonces, la 2302, cuando hablamos de separación de niños, estamos decidiendo lo más importante, el derecho más importante a un niño. Y eso lo tiene que ordenar un juez. Y no un órgano de aplicación, no por falta de idoneidad, porque yo les voy a decir, yo seré defensora del niño y conozco las leyes, pero todo lo que hago es así comparado al trabajo que hace mi equipo interdisciplinario. Porque son los verdaderos conocedores de todas las vulnerabilidades, digamos, el asistente social me va a echar una foto así de lo que es el grupo familiar, qué necesita, cuáles son las prácticas que hay que modificar, el plan de acción y la intervención. El psicólogo me va a explicar por qué están estas conductas, cómo hay que trabajar. Entonces, por eso digo, la ley nos viene a dar la forma, pero el contenido es interdisciplinario. Y para ordenar que un niño sea separado o no de una familia, sostenemos que es el juez el que lo tiene que disponer.
porque es quien pondera derechos. El interés superior del niño está por encima de la convivencia familiar. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que, observación general número 14, ponderar cómo impacta esa decisión en el niño en concreto. Si yo voy a hacer una revisación médica por un abuso sexual simple, porque la niña me dice que le tocaron los pechos, sí, pero mirá si hubo penetración y la nena no lo dice. ¿Qué? ¿La única forma de indagarlo es con una revisación médica? No. Hay otros espacios más saludables, tenemos el psicólogo, la escucha. Ahí está, la escucha activa. Entonces de eso se trata, de empezar a tener prácticas respetuosas sin apartarnos de la ley. Por supuesto, esta postura es como la querella institucional, porque casi toda la nación es la 26 de la 61, pero bueno, al menos de eso se trata, de seguir luchando y tratando de visibilizar que hacia adelante todo, pero hacia atrás no. No podemos volver a la situación irregular. Vamos a la próxima filmina. Entonces, lo que acá tenemos es revictimización versus prácticas respetuosas de la niñez. Un poco de lo que venimos hablando y que tanto hincapié hacemos desde el paradigma de la protección. Dentro de cada niño existe una historia que necesita contarse. Una historia que nadie ha tenido tiempo de escuchar. Ahí, justamente en nuestra intervención, iremos de la mano de estos niños para que su testimonio sea oído. Entonces, me gustó esta frase, porque en esta frase lo que nos dice es que nosotros tenemos que escuchar al tiempo del niño, y que cada niño va a tener su propia historia para contarnos. Entonces hablamos de tiempos, de intervención, de escuchar y de niños. Yo acá puse 3 libros para compartirlos con ustedes. Son libros que son como a quien consulto, los que consulto todo el tiempo, si tengo una audiencia penal o una revinculación en un proceso de familia con un caso de abuso, o sea, todo este material que me viene a dar la interdisciplina que necesito para poder plantear todo, y que se garanticen de manera efectiva los derechos de los niños, este interés superior del niño, que no puede ser una cuestión netamente abstracta. Entonces, por eso decía que le iba a contestar al doctor Pérez su respuesta un poquito más avanzados. Y en esto estamos en los tiempos. En los tiempos son los tiempos de los niños, no son los tiempos de la justicia. La cámara Gesell es una prueba que se intenta tener de manera objetiva, que el niño me diga qué le pasó, cuándo, dónde, cómo. Pero a veces el niño no puede contarlo en ese momento que nosotros, o que el Poder Judicial, la justicia, lo quiere. Y yo tuve un caso muy importante que la Fiscalía iba a pedir el sobreseimiento del imputado porque la niña no pudo hablar en cámara Gesell. Y yo sabía que no pudo hablar, pero que existía el abuso. No es que yo sabía porque sentido común, no, porque sabemos los tiempos de la niña, sabemos los indicadores, hay un psicólogo que dice, acá hay que esperar, vamos a darle tiempo. Y se solicitó una nueva cámara Gesell. Y en esa cámara Gesell, la propia profesional especialista dijo, esta niña deliberadamente no quiere contar. Y eso es una escucha activa. No es escuchar lo que yo quiera. Es justamente poder darnos cuenta de que hay niños que van a contarlo en palabras, otros lo van a hacer a través de un dibujo, otros lo van a hacer a través de extrañar, por este conflicto de lealtades que también van a existir con las personas que supuestamente le tienen que ejercer protección y son quienes abusan, y esto genera un momento
traumático en su vida. A mí siempre me gusta esto de que lo va a saber explicar mejor un psicólogo. Yo lo utilizo como herramienta y cuando lo necesito usar le pido al licenciado Cabezas, a Pablo, que me ayude a poder comunicarlo, que es lo de la vivencia. Si hay un psicólogo, ¿lo puede explicar? Esto de transformar esa experiencia como una vivencia y que recién ahí lo va a poder contar el niño, niña, adolescente, cuando lo hace propio. Si hubiese alguien que quiere contarlo, sería fabuloso, creo, para todos. Y siguiendo, bueno, con la próxima filmina, en nuestra jurisdicción, zona norte dependiente de Chasmalal, la autorización para cámara GES y el equipo viene de Neuquén Capital. O sea, las especialistas que toman la cámara GESEL son las chicas que viajan del gabinete de acá de Neuquén. ¿Rosana? No. No, no está. Roxana, ¿se les puede habilitar? Ahí me contestó, sí. Ah, sí. Bueno, ¿ves? Eso es importante tenerlo en cuenta y tiene que ver con esto de que, por supuesto, la cámara GESEL tiene que ser tomada en el centro de vida y lugar donde viven los niños, no hacerlos trasladar. Pero también sería interesante que estén los propios especialistas ahí para que estén a disposición de cuando los niños puedan o quieran hablar, ¿no? Ahí estamos hablando de que la prioridad son los tiempos de la justicia, ¿no? Uh-huh. Ya estamos en la... Verónica acá agregó, dice, si hablan cuando pueden, no cuando los adultos queremos, son procesos psíquicos personales. Eva Gilberti lo explica claramente. Uh-huh. Totalmente. Y cuando yo hablo de la empatía con conocimiento, justamente me refiero a esto, porque uno puede tener empatía, pero no tener ese conocimiento que te permite hacer un abordaje respetuoso, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Defensoría del Niño, entonces? Nosotros recibimos una denuncia que puede provenir desde la escuela, un vecino, centro de salud, un anónimo, bueno, lo que se imaginen. Porque justamente la Defensoría del Niño es la boca de entrada de toda situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Entonces se forma un caso, que nosotros le decimos caso interno, y además tenemos otro caso que se llama XQ, y es la copia del legajo penal. Esta distinción es importante. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de hacer cursos con el doctor Rosansky, pero él señala algo muy importante, que es este ataque a los que cuidan. Y bueno, estamos recibiendo una batalla que estamos empezando a darla ya hace rato, que es que quieren el caso interno de la Defensoría del Niño, donde nosotros trabajamos con la protección. ¿Y por qué yo te voy a contar dónde vive, qué tiene, además de su situación de abuso? O sea, yo trabajo un montón de cosas. Entonces, eso no te lo voy a mostrar a vos como defensa, máxime que, a entender mío, el control de la investigación penal es en el legajo de la Fiscalía, que vos vas a ver lo que yo acompaño si considero que es prueba suficiente, ¿sí? Y lo que no es prueba para ese caso forma parte de la reserva de mi protección, y que además esa reserva está contemplada, bueno, en la Convención, en la Ley 2302, en este término, se entiende que no es discutible, pero bueno, para algunos lo es, así que hay que darla, la discusión, la pelea. Y este XQ que nosotros formamos es la copia fiel del legajo penal. Entonces tenemos, por eso digo que el rol de la Defensoría del Niño es la protección del niño, niña víctima, como así también su grupo familiar, trabajar todo lo atinente a su desarrollo holístico. Y luego tenemos la parte procesal de la querella institucional,
y comienza con la denuncia, puede continuar con una formulación de cargos, ya lo voy a explicar, con un control de acusación, el juicio, archivo, bueno, todo lo atinente a un proceso penal. Como bien decía, la intervención nuestra viene desde una denuncia, puede ser que la denuncia se hizo en fiscalía, entonces fiscalía me manda el legajo, ahí yo lo armo los dos. Puede ser una guardia, nosotros tenemos guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que, y con esto de la pandemia prácticamente el celular lo tiene todo el mundo, así que por suerte, porque no voy a dejar de desconocer que hay cuestiones que necesitan una respuesta urgente, y la escuela que ha mermado un poco por esto de la falta de presencialidad, pero la escuela siempre, yo digo, son los ojos nuestros, son los ojos de la Defensoría del Niño, ¿no? En esta cotidianidad, en esto de ver a los chicos, de tener este trato con la familia. Una vez le dije a una docente que eran como unos soldaditos, dijo, no me gusta esa palabra, entonces la dejé de usar, pero era en realidad en este sentido, no de una cuestión vertical o de jerarquía, sino de esto de como que realmente ellos son una esfera como que la Defensoría del Niño, con las escuelas, con el 102, con los centros de violencia, el Ejecutivo, bueno, todo eso formamos un fuerte para poder proteger a las infancias. Uno sin el otro no podemos trabajar de manera integral. Y el abordaje del equipo interdisciplinario, bueno, es esto que yo les comentaba. Nosotros tenemos acá en la Defensoría del Niño un psicólogo y 3 trabajadoras sociales. Entonces se hace acá en nuestra Defensoría, Pablo va a hablar con los chicos, va a tener una entrevista donde bueno, va a indagar lo que él entienda pertinente, como así también las trabajadoras sociales van a trabajar de manera conjunta. En base a estas sugerencias o consideraciones que ellos realicen, se realizarán las derivaciones y coordinaciones que correspondan, ya sea con un centro de fortalecimiento, con la derivación a un espacio terapéutico para los adultos o para los niños, o algún aporte económico, toda cuestión atinente a restaurar los derechos que se ven vulnerados al momento de esa intervención. El Ministerio de Desarrollo Social es el órgano de aplicación de la Ley 2302. Es quien debe diseñar el plan de acción frente a los derechos vulnerados en las infancias y las familias. Si ustedes observan la Ley 2302, la Defensoría de los Derechos del Niño recién se la menciona en el artículo 49. ¿Sí? Todo antes son los derechos que se reconocen a los niños, niñas y adolescentes, a la familia como institución, y que deben ser garantizados por la autoridad de aplicación. Voy a leer los comentarios. Bueno, los niños tienen su tiempo, lo pueden expresar en dibujos, en los juegos diarios, es muy importante observar sus juegos, casi siempre lo hacen en tercera persona. Jazmín, dice Eva Giberti, lo toma como una violencia y pone en tensión el concepto en sí de ASI. Me imagino que es respecto de esto que señalaba del ataque a los que cuidan. Eva Giberti, es cierto, pone en tensión algunos conceptos, entre ellos el de abuso sexual infantil, considera más representativo del hecho la idea de abuso sexual contra niñas, entendiendo que de ese modo el problema no queda identificado con el niño o niña, sino en quien comete el delito, para no estigmatizar como niño abusado. Claro. En esto también es muy importante Diana Macía, quien habla del IN, de sacar el IN, en esto de que nos pronuncia como un no y que va a dominar el otro, ¿no? Este hombre viril. Pero también infancias nos habla del IN, del no hablar, que era lo que yo les relacionaba al principio. Lo importante es que sepamos que, como decía el video, los niños son inocentes. Y lo que ellos necesitan es la protección de todos los operadores. Y el sostenimiento y orientación. Esto es fundamental. Porque a veces nos sucede que
en todos los ámbitos. Me hago cargo de la Defensoría del Niño, el Poder Ejecutivo en todas sus órbitas, que a veces uno tiene esto de que entra la guardia, entra la situación grave y urgente, todos los recursos, todos ya empezamos a trabajar, lo derivamos, la entrevistamos, revisación, denuncia, bueno. Y después, a los 3 meses pido un oficio y me dicen, no, se dejó de trabajar, no logramos ubicarla, no, pero ¿no es también importante ese seguimiento y orientación al grupo familiar después de la denuncia? O incluso saber, hay adolescentes que después de la denuncia empiezan a tener autolesiones o la retractación también. Entonces, nosotros no tenemos que perder de vista que cada momento es tan importante como el que sigue o el que va a venir. Son interdependientes. No significa que yo, por una buena intervención que hago con la denuncia, ya está. No, todo es importante, porque es el abordaje en su integralidad, es el desarrollo holístico, es la protección integral del niño. Si no nos enfocamos solamente en la situación abusiva, pero en su resultado y no en su restauración, ¿sí? Por eso es importante el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Y centros de salud, bueno, espacios terapéuticos, que estamos un poco complicados con la pandemia, pero bueno, es importante darle prioridad. En la próxima, Silvina, empezamos con el laberinto judicial. Entramos a la fiscalía. Vamos a la fiscalía, hacemos la denuncia y recibo una notificación de que me archivaron la causa. ¿Qué significa? ¿Que no hubo abuso? ¿Que pasé por todo eso, fui a la GESEL, y no voy a llegar a una sentencia? No. El archivo muchas veces es para proteger a la víctima. Sobre todo a la víctima preescolar, que no ha podido aportar su relato o no se ha podido indagar sobre otras pruebas que son necesarias para llegar a una formulación de cargos, que es la acusación oficial de la Fiscalía al imputado. Y el archivo no es sinónimo de que no existió el delito, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces nos pasa que el archivo es considerado como que no hubo delito y las revinculaciones se vuelven a dar en el fuero de familia o en otros fueros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los niños por ahí empiezan a tener conductas que se empiezan a manifestar con quienes los protegen. Entonces, ahí es donde nosotros le tenemos que posicionarnos en el paradigma de la protección más allá del paradigma de la investigación de la fiscalía, ¿sí? Entonces, a veces los jueces buscan estas pruebas objetivas que no tengan ningún nivel de duda, con una máxima certeza, y eso nunca lo vamos a encontrar en la infancia. Por eso a veces tenemos una absolución, luego también, la absolución de un imputado, pero que no se haya podido probar en el fuero penal que el abuso no significa que no existió. Para nada. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Qué es la formulación de cargos? Esto que yo les decía, la formulación de cargos es cuando la fiscalía oficializa los cargos que le van a imputar al agresor. Un abuso sexual simple, un abuso sexual con acceso carnal, cualquiera de las figuras contempladas en el 119. Ahora bien, es provisoria porque se abre un plazo de investigación de 4 meses que puede ser prorrogable, y luego de eso viene el requerimiento de apertura a juicio, que es el pedido donde se cierra la investigación desde la fiscalía y se pide la elevación de la causa a juicio, donde en el juicio es donde se van a debatir todas las pruebas que la fiscalía estuvo investigando y recogiendo durante todo ese periodo, ¿sí? Solo en el juicio, un juez que no conoce el caso, no conoce a las partes, por primera vez se va a sentar y escuchar todo de manera oral, las pruebas, va a dictar sentencia absolutoria o condenatoria. La suspensión de juicio a prueba
es algo que le gusta pedir mucho a los defensores, porque no deja antecedentes, no tenemos registro de reincidencia, sobre todo para el imputado que comete un delito por primera vez. Pero por primera vez, última vez, ¿a la víctima le afecta en algo que haya sido la primera vez que, o sea, no? Es un beneficio que busca el imputado, no es un beneficio para la víctima. Lo que yo sentí, lo que a mí me produjo ese abuso, es mío, es mi subjetividad, y no me impacta si igual lo hiciste por primera vez o lo hiciste sin querer o era la número 10. No, lo que se busca es la verdad y justamente darle importancia a este tipo de delitos en la instancia judicial, que sean investigados, además de señalar que tenemos una manda judicial, una manda convencional, que es la Convención de Belén do Pará, la CEDAW. En la recomendación 33, la CEDAW rechaza cualquier tipo de acuerdo conciliatorio en abuso o sea, en violencia contra la mujer. Entonces, lo que nosotros al ratificar todas esas convenciones estamos diciendo es el Estado no perdona. Vos como víctima podés perdonar, pero en el momento que hiciste la denuncia y en el momento que vos estás pidiendo la intervención del Estado, el Estado no puede perdonar y no investigar ese delito y condenarlo y buscar la verdad. Así sea una absolución o una condena, pero es la búsqueda del juicio, ¿sí? Acá Verónica dice si el rol del defensor es de alguna manera también cuestionar las pruebas. Sí. Y hoy tuve una conversación con la mamá de una víctima que me dice, ¿cómo puede ser? Eso es ilegal. Y le digo, no es ilegal. Tenés defensas más agresivas, defensas menos agresivas. Podés estar de acuerdo, podés considerar que es antiético, pero el derecho de defensa es una garantía constitucional. Y siempre y cuando no vulnere esa legalidad, y por supuesto hay que reclamar, y por eso es tan importante también capacitar con perspectiva de género, porque hay cuestiones que sí no podés tolerar. Hay preguntas que no las podés dejar pasar, por más derecho de defensa. ¿Me entendés? Entonces, a ver si yo... Jazmín Martínez dice... Yo quisiera consultar el cómo actuar desde los municipios si alguna persona expresa o manifiesta haber sido abusada sexualmente hace, no sé, 20 años, por ejemplo. Y bueno, ahí es un proceso restaurativo. Hay que ver, bueno, ley Piazza, sí, pero es a partir de los 18 años que puede denunciar la víctima. Hay que ver si está prescripto o no, pero por eso yo siempre pongo énfasis en que la parte penal es muy importante, obtener una sentencia, pero no tenemos que olvidarnos que a veces la sentencia no nos completa, no nos restaura los derechos o no nos permite reintegrarnos como esa completud. Entonces es necesario trabajarlo, que vayan a espacios terapéuticos, que se les puedan incluso brindar talleres. Es muy específico y tiene que ver con la subjetividad y las herramientas que cada persona tenga para poder afrontar, que es la famosa resiliencia, y además cómo reparar eso, si el agresor vive, no vive, si está en la ciudad, si no está en la ciudad, digamos, hay que ver cómo se puede trabajar con la víctima, a ver si está prescripto o no. Hay varias cuestiones que creo que es complejo, el delito es complejo. El delito de abuso es complejo per se. Y si le vamos agregando complejidades, y bueno, hay que trabajarlo de manera individual. Perfecto, Luego, acá Verónica... perdón. Sí, no. Verónica habla de la ley Piazza solo a partir del 2011, terapia, poner en palabras, narrar como el primer paso para empezar, siempre en espacios profesionales. Carolina nos dice, está bueno aclarar a partir de qué año no prescriben los casos de abuso. ¿Cómo a partir de qué año? Supongo que será el plazo de prescripción. Carolina, si nos podés aclarar.
o en qué año, a partir de qué En año realidad, son con la ley imprescriptibles. Piazza es a partir de los 18 años que empieza a correr la denuncia, ¿sí? Acá me gusta lo que dice Miguel, que en su rol de querellante debe tener un rol más activo en la obtención de prueba y no solo de control del trabajo de la Fiscalía. El tema es qué prueba es la que le interesa a la Defensoría alcanzar y llevar al proceso, ¿no? En este sentido. Entonces, nosotros cuando vemos estamos en un proceso penal, la Fiscalía tiene que investigar, ese es su rol, nosotros no investigamos. Nosotros somos abogados de los niños y por supuesto que vamos a ofrecer prueba, pero la prueba siempre va a versar en pos de este paradigma de los niños y de que se garantice además todo este camino, este laberinto judicial. Y sí, por supuesto que son delitos graves. Y luego tenemos los acuerdos. Los acuerdos son, a veces tenés acuerdos de penas efectivas o de penas, pero a diferencia de la suspensión del juicio a prueba, lo que ahí tenés es el antecedente penal, ¿sí? En la suspensión del juicio a prueba queda impune, no pasó nada. ¿Me entienden? Y luego, siguiendo con la próxima filmina, que un poco lo adelanté bastante, me parece, que es esto de, bueno, la absolución. No se probó el delito de abuso sexual, pero no implica que no existió, ¿sí? Y archivo es que no hay elementos para continuar, pero se puede desarchivar en cualquier momento a petición de cualquiera de las partes, o incluso en esto respetando los tiempos de la víctima, ¿no? Porque a veces te puede pasar que tenés una denuncia de preescolar de 3 o 4 años que no pudo hablar en una cámara GESEL y la archivas hasta que, digamos, se encuentre en condiciones de poder atravesar una cámara GESEL. Quiero señalar que hay antecedentes, porque no sé quién lo dijo, si fue Angélica o alguien que comentaba esto de que hay de la cámara GESEL que a veces no se puede llegar a juicio porque no hay prueba. Hay un antecedente que se llegó a una sentencia condenatoria sin cámara GESEL por los propios indicadores del niño que eran indicadores inespecíficos, pero que se volvieron específicos en virtud de toda la otra prueba que acompañó esta prueba periférica, ¿sí? Y eso son labores y son desempeños importantes, por ejemplo, este era un caso de la doctora Acevedo, que es fundamental quién lo propone, cómo se propone ante el juez. Porque en este sistema acusatorio, lo que no se propone o lo que no se cuestiona en ese momento, el juez no lo puede tener en consideración. ¿Me entienden la importancia de saber qué proponer en una audiencia penal? ¿Por qué es tan importante esto de ir preparado y de poder defender los tiempos de los niños, las niñas y los adolescentes? Porque, ya les digo, nosotros en la Defensoría por ahí tenemos de 10 casos de abuso, 4 por ahí llegan y creo que estoy siendo generosa, a juicio. Pero los otros 6 implica trabajar desde otro lugar y tratar de llegar, por supuesto, a un juicio o a la búsqueda de la verdad. Pero lo más importante es, yo siempre digo, a mí me importa la niña, el niño o adolescente que necesita recomponer, reintegrarse y enfocarnos en su desarrollo holístico. Sabes, Andrea, que quedaron dudas respecto a la prescripción del delito de ASI. Y mirá, bueno, con la ley de Piazza hay que ver cada caso en concreto y computar los plazos, pero vos podés hacer la denuncia, el tiempo empieza a correr desde los 18 años, o desde que se hace la denuncia el representante legal. Esto para evitar el abuso intrafamiliar, porque normalmente, ¿qué pasa? Los padres no denuncian, porque son los propios abusadores. ¿Me entienden? Pero yo sí denuncio algo que me pasó a mí a los 5 años y está prescripto. Perfecto. Bueno, a ver. Después Entonces, hay... ¿cómo
la reparación. Y No, bueno, no, por favor, seguí, Andrea. Es algo muy, no quiero decir artesanal, porque si no tiro por la borda todo lo que dije hasta ahora, pero hay que ver cada caso concreto y trabajarlo con la persona, porque yo por eso siempre digo que no estoy de acuerdo con el protocolo, porque el protocolo es muy rígido. Podemos hablar de guías, de lineamientos de intervención, pero nos vamos a ir acomodando de acuerdo a la persona y las necesidades de esa persona para poder trabajar de manera respetuosa. No es lo mismo trabajar con una niña de 5 años que con alguien de 20 años. Noelia nos dice, o sea que solo opera la prescripción en el caso de un delito de abuso sexual a una mujer que hoy tiene 35 años y no lo denunció en su momento. ¿Cómo? No entendí. Hay un problema con los cálculos en el caso de la prescripción. Por eso, por ahí eso se lo pregunta después viene a Fiscalía, que es lo que la maneja, porque sinceramente si hay alguien que quiere denunciar, porque también, por ejemplo, la Fiscalía también a veces habla de los juicios de la verdad, ¿viste? En esto de más allá de que no se pueda investigar, buscar la verdad. ¿Puedo compartir algo, Andrea? ¿Me permitís? Sí, obvio, Angélica. En el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, o el procedimiento en estas situaciones, dice textual, el artículo 2 suspende la prescripción, o sea, el artículo 2 del Código Penal, o sea, el plazo legal para denunciar, mientras la víctima sea menor de edad. Claro, exactamente. Por eso, pero después dice, si cumplió la mayoría de edad y formule por sí la denuncia o notifique los representantes legales durante su minoría de edad. O sea, aún cumpliendo la mayoría de edad. Puede denunciar, pero ahí empiezan a correr los plazos de la prescripción del delito común. Claro, está bien. Eso quiero decir. Por eso digo que cada caso particular va a tener su... Sí, sí. Hay que contarlo, pero sí, no es que por ser mayor de edad ya está, ¿sí? Claro. Sino que podés, es como que se te da una nueva oportunidad de denunciar. Sí. Eso. Y bueno, entonces, a ver... Están haciendo referencia siempre a la prescripción. Una de las cosas que pedí que no iba a contestar son casos particulares. Porque desconozco digamos, los detalles y todo eso, entonces prefiero hablar desde la intervención de la Defensoría del Niño, en virtud que el caso particular amerita sus aristas que las desconozco plenamente. Así que... Pero bueno, lo importante creo que era esto de dejar en claro que hay dos vías de intervención desde la Defensoría del Niño, ¿no? La de la protección, que en esto estamos todos en el mismo barco, y la penal, en la que, por supuesto, pueden haber muchísimas discusiones, obstáculos, que muchos ya han sido sorteados. Esto de la suspensión del juicio a prueba, tenemos antecedentes muy importantes en el Tribunal Superior de Justicia, en el caso Abelo. Tenemos también otros antecedentes, uno muy nuevo, donde este les va a gustar, que hay una adolescente que brindó su relato en cámara Gesell antes de los 16 años. ¿Qué dice el protocolo? Que cuando cumplen los 16 tienen que declarar. Pero, ¿por qué tienen que declarar? ¿No? O sea, tenemos que, por ahí, como decir, debería, pero podemos plantear otra cosa. Pero bueno, los jueces entendieron que no, que a los 16 tienen que declarar aún habiendo pasado por la cámara Gesell. Es decir, que la cámara Gesell ya no sirve. Entonces, la doctora Castro-Liptak fue hasta el Tribunal Superior de Justicia y se dispuso que la niña ya había declarado en cámara Gesell que esa cámara Gesell debía ser reproducida en el juicio, pese a que había cumplido los 16 años.
Y esto es respetuoso y es una práctica respetuosa porque justamente se habla de evitar la revictimización de que vuelva a hablar su relato, si ella ya lo contó, ¿por qué lo tiene que volver a contar? Entonces, se van dando todo este tipo de discusiones que se van allanando y se puede lograr mejores prácticas. No tanto de lo discursivo, sino más en los hechos, ¿no? Sí, acá Andrea nos pregunta si en el caso de haber cámara Gesell es necesario esperar para el tratamiento psicológico del menor. Supongo que es cámara Gesell fijada, ¿no? Fecha. Sí, no es, a veces nos pasa que nos dicen que sin tratamiento psicológico, o no quieren hacer el tratamiento psicológico algunos profesionales si no está la cámara Gesell, y la verdad que nosotros siempre propiciamos que inicien este espacio terapéutico, pero incluso a veces se considera que por ahí no lo necesita y no se lo deriva. Entonces, depende también de la etapa y cada situación de cada niño. Por supuesto es importante como espacio reflexivo, pero a veces hay niños que no lo necesitan. Bueno. A Noelia, que pregunta cómo actuar frente a un caso como el de Telma, por ahí es importante justamente armarse de todas estas organizaciones digamos, de la mujer. Bueno, vos, Angélica, que tenés, por ahí estás con el dispositivo, en esto de poder generar talleres o espacios donde yo creo que es muy importante, más allá de buscar un resultado, el resultado siempre hay que buscarlo, pero no tiene que ser nuestro único objetivo, porque si no nos quedamos sin la reparación. Entonces hay que tratar de encontrar espacios como talleres o esto de decir el Centro de Fortalecimiento Familiar, organizaciones que nos permitan ir avanzando y buscando ese resultado, porque a veces la justicia no nos da la respuesta, aunque vamos a buscarlo, ¿no? Sí. Angélica dice, existen aún muchas dificultades para poner en valor las palabras de un niño, niña o adolescente. Y Georgina dice, si La doctora absolución puede es explicarnos. la absolución da por terminado el proceso. Dice, este hombre es inocente. Hay una sentencia. Por supuesto puede ser apelado, etc. Y el archivo significa que todavía no entró en la jurisdicción, o sea, no intervino un juez, sino que es la fiscalía la que está investigando y lo archiva para, esperando que hayan más pruebas para poder continuar con el trámite. Bueno, son criterios, eso de que no se permite el tratamiento psicológico antes de la GESEL, la verdad que es muy relativo, porque incluso a veces te pasa que necesitas que vayan a un espacio terapéutico para prepararlos para esa instancia, porque es una instancia también un poco fuerte para algunos niños. No, la absolución no se puede reabrir. Es que no es la diferencia que se puede abrir o que no se puede abrir. La absolución es un veredicto de un juzgado, de jueces, ¿sí? De un tribunal. Un tribunal dice, esta persona es inocente o esta persona es culpable. Entonces, a partir de ahí, ya no podés hacer más nada. En términos, o sea, podés apelar, podés ir al tribunal, ponerle que impugnaste y fuiste al Tribunal Superior de Justicia y ratifican esa primera absolución, bueno, ya está. No podés volver a investigar ese mismo delito y contra esa misma persona. Ya hay cosas juzgadas. Ahora, el archivo significa que todavía todo eso no sucedió y le estás dando tiempo a la fiscalía para poder investigar más y respetar los tiempos de la infancia. Entonces, por ejemplo, yo vengo y digo, mi hijo me contó que el abuelo le tocó la cola. Y el niño no puede hablar en la GESEL o la fiscalía no encuentra elementos como para poder continuar con esa investigación, la archiva, pero la puede volver a abrir en cuanto surjan nuevos elementos y llegar hasta el momento de un juicio.
Andrea, me están pidiendo los teléfonos de la Guardia de Defensoría para poner en el chat. Sí. Espérate que... Nunca sé cómo lo tengo agendado, porque a veces hasta he dado la guardia del que está, viste, en la puerta, cuando tengo guardia de defensoría. 299. Ahí está. Ah, ahí está. Esa es Gracias. la guardia de la Defensoría de los Derechos del Niño, que funciona las 24 horas del día. Bueno, Verónica dice, lo más lamentable en general para las expectativas de quienes denunciamos e intervenimos son las irrisorias condenas, ni hablar para el niño, cruza su agresor en las calles o en el barrio a poco tiempo. Georgina pregunta si hay un plazo determinado en caso de archivo. No, en realidad tenés plazos, pero lo que sucede es que justamente con el archivo es como que lo suspendés, porque el plazo de es el artículo 87, ¿viste?, del Código Procesal Penal, que dice que no puede durar un proceso más de 3 años. Otro plazo que vos tenés es el plazo de investigación. Tienes que tener la formulación de cargos y luego el requerimiento de apertura a juicio, que son 4 meses los que dispone el código. Entonces, si vos en esos 4 meses no presentaste el requerimiento de apertura a juicio, lo que te sucede es que te puede dictar el sobreseimiento del imputado, lo cual no es lo mismo que la absolución, porque no se dice que es inocente porque no hay pruebas, sino que se sobresee por otra causa, pero tiene casi los mismos efectos, no se puede volver a investigar ese delito. Y también, si el término de los 3 años, también se dictaría el sobreseimiento por el vencimiento de los plazos, ¿sí? Se extingue la acción penal. Son plazos que son ordenatorios, digamos, en concordancia con el plazo razonable de la Convención Interamericana. Bueno, Noelia de la Pampa nos dice que allá tienen el mismo criterio, que no se puede iniciar tratamiento sin cámara Gesell, y nos deja, por si alguien nos necesita, el teléfono de la Guardia de Defensoría. Pero Valdés dice que en el abordaje interdisciplinario e interinstitucional, la escucha de los niños y sus referentes afectivos posibilita pensar y construir caminos de intervención posible. Esta tarea es uno de los diversos actores del sistema de protección. Bueno, nada, están preguntando si se está grabando, sí, se está grabando la disertación y va a ser subida a la plataforma Cumen. Así que bueno, por el momento... Lo que necesiten de bibliografía, o sea, yo no tengo problema de que me manden mails o se comuniquen. Lo cierto es que yo creo que lo más importante en este tipo de situaciones es poder conversarlo con los equipos, ¿no? Más allá de lo teórico, porque a veces se puede tener distintas miradas y más integrales. A nosotros nos pasa mucho en la Defensoría que se trabaja más sobre el caso en particular. Y no todos son iguales, no todos tienen una misma respuesta, y justamente hacer hincapié en la denuncia. Denunciar siempre, siempre. Incluso tampoco dejar en manos, a veces me atrevo a decir, de los progenitores la denuncia. Porque a veces le dicen, sí, yo voy a denunciar, pero no. Te encontrás con que los padres tampoco denunciaron el abuso del tío, el vecino, el abuelo, y pasa el tiempo y sigue yendo a ese domicilio. Entonces, es tan grave ese ratito que no se denuncia, que por eso hay que hacerlo. Y que se activen todos los mecanismos. Si después era una sospecha, que
bueno, eso es otra cosa. Pero nosotros tenemos que proteger a los niños, y para eso estamos. Y el servicio, por supuesto, del 102 también hace un gran trabajo en este sentido. Incluso a veces nos llaman ya con todo listo. Nada más para abrir el caso nosotros, porque ya hablaron con fiscalía, entonces, y bueno, y eso es un placer, trabajar con personas así tan comprometidas, ¿no? con estas temáticas. Noelia nos pregunta de La Pampa, ¿qué profesionales forman parte de la Defensoría? ¿El nombre? Supongo que por profesión. Bueno, tenemos trabajadores sociales y psicólogos. Y mi equipo es Pablo Cabezas, psicólogo, Vero Valdés, Karina Sánchez, Norma Guzmán y Marce Salman trabajan en esta defensoría. Así que todo los que hayan tenido contacto con ellos seguramente lo tendrán o lo han tenido conmigo también. Y bueno, mis saludos y admiración a mi equipo, que la verdad, no sé, yo creo que en estas temáticas la interdisciplina es fundamental, porque la perspectiva de infancia, de género, y esto lo dijo la doctora Gennari, puede ser, es muy importante la normativa, pero más importante es el contexto y cómo trabajamos con la infancia. Bueno, también nos están pidiendo el mail que ofreciste recién para solicitar la bibliografía. ¿Qué cosa? Tu dirección de email o la dirección donde pueden. El PowerPoint, no tengo ningún inconveniente que lo manden. Yo lo puse a propósito. Ah, bueno, perfecto. Entonces el PowerPoint queda, lo subimos en la plataforma Cumen, como siempre. Así que ahí van a poder sacar todos los datos. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias por colaborar. La verdad que millones de preguntas, les encantó a todos. No las pude leer todas porque avanzaba rapidísimo el chat, pero muchas gracias por todo. No, por favor, a ustedes. Y bueno, siempre es poco en estos temas, ¿viste? Porque sí, veo que sí. Siempre hay mucho para hablar, para debatir, y por eso mi intención no era tanto hablar de lo legal, que uno va y lo busca, qué es el abuso sexual carnal, qué significa que hoy, digamos, el sexo oral es igual que el acceso carnal, digo, son cosas que las podés encontrar en el libro. Lo que a mí me interesaba era reflexionar el rol que todos nosotros tenemos cuando nos cruzamos y nos encontramos con una víctima, porque yo más de uno le habrá pasado, que dice, le conté a mi psicóloga, pero me dijo que no, que era parte de mi imaginación. Le conté a mi psicóloga, pero, y eso derrumba, eso es otro abuso, ¿no? Entonces, tener mucha responsabilidad cuando trabajamos en estas temáticas. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, no, muchísimas gracias a vos una vez más. Y bueno, les dejo el paso con María José. Sí, me sumo yo también al agradecimiento de parte de todo el equipo de la coordinación. También agradecemos a todos y todas que han participado por los aportes y las preguntas que siempre, bueno, van sumando a esta construcción. Y nos vamos a encontrar nuevamente el próximo martes. Vamos a confirmarlo a través de las redes sociales, el tema, el día y el horario. Así que bueno, también podemos enviarlo a través de los mails al próximo flyer. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias, Andrea.